Bueno, llegamos a otro momento. Ya nos hemos ido conociendo, eh, pero no se nos rompió el amor de tanto usarlo, ¿eh? Nos hemos encontrado todos los días, pero no se nos rompió el amor de tanto usarlo, como diría la gran Rocío Jurado. Hoy vamos a hablar de un tema que ameritaría mi podcast, pero trataremos de hacerlo y resumirlo según podamos. Y es, ¿qué es la vida? Pero sobre todo, ¿qué es la vida que propone Jesús? ¿Qué eternidad puede tener la vida? Bueno, mire, aunque parezca risible, he de decir que la vida como concepto es por principio algo abstracto y ambivalente, ¿sí? La vida comienza al nacer y termina al morir. Bien, pero ¿cuándo se considera que estamos vivos? A las 6 semanas de gestación, como habíamos visto en el aborto, a las 12 semanas de gestación. Nos consideramos muertos cuando se detiene el corazón o el cerebro. Entonces, ¿cómo se determina dónde comienza y termina la vida? En mi libro Pan y Vino toco este tema y de ahí lo extraigo para que puedan entender en palabras lo que es vida para la mortalidad y lo que es vida en la eternidad. El plan de vida y a qué es lo que Jesús le llama vida. Dice, yo soy el pan de vida. Muchas veces dice, yo soy el pan de vida. Quien cree en mí aunque haya muerto vivirá. Y esto muchas personas no lo entienden. Entonces vamos a comenzar diciendo que según la biología, fíjense bien, no según la teología, sino según la biología, para que algo se considere vivo, debe tener primeramente organización, que es la formación celular. En segundo lugar, reproducción, no como capacidad de tener sexo, sino como capacidad de replicarnos genéticamente. Tercero, crecimiento. Somos capaces de aumentar el número de células y aumentar el tamaño de los tejidos y los órganos que están construidos. Cuarto, la evolución. La capacidad de modificar la conducta y asimilar los cambios externos que le condicionan, incluso modificando la estructura. La quinta capacidad es la homeostasis, que es la capacidad de utilizar energía para mantener un equilibrio interno constante. Y la sexta es el movimiento, que es el desplazamiento mecánico de alguna o todas sus partes y componentes. Se entiende como movimiento, miren, los tropismos de las plantas, incluso al desplazamiento de distintas estructuras a lo largo del citoplasma. Y ya vamos entrando en un tema muy complejo, que es la biología y tanto. Pero bueno, para que se considere una persona con vida, según la biología, una persona tiene vida cuando tiene capacidad de organización, de reproducción, de crecimiento, de evolución, de realizar la homeostasis en movimiento, y se ha puesto en duda algún otro parámetro. Pero estos 6 son los que la biología clásica siempre ha encerrado hasta hoy. Pues esto es vida, según la ciencia, según la biología. Pero aún así es muy difícil decir que es exacta. Pues fíjense, no todas las personas se reproducen. Incluso el movimiento ahora se justifica como la capacidad de movimiento en el citoplasma. Si una célula se mueve, ya esto es movimiento y por tanto es vida. Por eso les digo que la vida el concepto de vida es debatible. Ahora, sin duda el estudio científico ahora se centra en la homeostasis. ¿Qué energía somos capaces de asimilar para lograr ese equilibrio por siempre? Si por siempre tenemos la homeostasis, no moriríamos. Claro, este sería uno de los principales factores. Ahora, ¿será el pan y la sangre? El pan y la sangre de Cristo un medio de energía capaz de hacernos vivir eternamente.
¿Qué energía utilizó Jesús para resucitar a los 3 días? Bueno, esa energía, créanlo o no, hoy en día se sigue estudiando y se han aportado conclusiones que son verdaderamente asombrosas. O sea, incluso la física quiere estudiar los procesos de cómo pudo haber sido la resurrección de Cristo y han utilizado físicos y dicen que sí fue posible. Busquen en YouTube, busquen vídeos documentales y verán lo que hablan los catedráticos sobre esto. Que es muy interesante lo que van a aprender, muy interesante. En la antigüedad no tan antigua, y perdón por este trabalengua, lo inerte se consideraba muerto. Pero entonces un paciente en coma está muerto y la biología nos dice que no. Que ya inerte es un estado de vida y también de muerte. Muy complicado, ¿verdad? Bueno, muy complicado y muy vacío además. Pues sería algo un poco aburrido. Imagínense estar 1000 años en coma sin hacer nada. Estar así miles de siglos, de eones. Pues si esta es la propuesta de Cristo, un poco como que no la queremos. Si esto es vida, estar miles y miles de siglos en coma, pues si esta es la propuesta de Cristo, no la queremos, ¿verdad? Porque si vamos a estar todo el tiempo acostados en una cama, con soporte vital, pero sin hacer nada, pues es un poco... entonces no es esto lo que Cristo dice. Pues entonces tenemos que irnos a otro tipo de vida más filosófico. Y que solo se explica en Cristo, miren. Porque de otra forma no se puede explicar. Cuando digo Cristo es porque es el caso que nos ocupa. Pero otras corrientes teístas son en verdad asombrosas en cuanto a este tema. Ahora, ¿por qué? Porque se diferencia conceptos que se creen unidos y no lo están. Alma no es igual a cuerpo, mente no es igual a cerebro, vida no es igual a ser y conocimiento no es igual a aprehensión. Fíjense bien. Y aquí la física entra a jugar un papel importante. Porque la física nos muestra 4 elementos que describen todo lo que vemos. Incluso los pequeños átomos que no vemos, lo que se conocería como la masa. Para eso tendríamos que sentarnos de nuevo en un pupitre y ir a la escuela y es un poco tedioso. Pero todo lo que usted ve y lo que no ve en este mundo, pero que se pueda captar, que se pueda medir, que se pueda procesar y estudiar, como el aire, el viento, usted no lo ve, el oxígeno no lo ve, pero está. Y esto se puede llevar a instrumentos que pueden cuantificar la calidad del oxígeno. Incluso hoy en día se utilizan en la medicina los balones de oxígeno. O sea, aunque usted no lo vea, existe. ¿Pero por qué existe? Bueno, porque interacciona con las 4 leyes que lo definen todo. Todo lo que está en interacción nuclear fuerte, interacción nuclear débil, interacción gravitatoria, interacción electromagnética, se considera que existe. Fíjense, no vamos a perdernos. Retomamos. Todo lo que usted ve y lo que no ve, pero que se puede medir, cuantificar, palpar en un estudio de campo, incluso bajo un microscopio muy grande, todos estos elementos es porque tienen una interacción, que son 4, la nuclear fuerte, la nuclear débil, la gravitatoria y la electromagnética. Todo, absolutamente todo lo que existe, tenga vida propia o no, si no se explica por estas 4 interacciones, escapa de la realidad conocida por el hombre. Con esto les digo, todo en este mundo, desde las estrellas, desde el firmamento, desde el universo, desde los agujeros negros, desde todo, se explica por las 4 leyes físicas. Por las interacciones que realiza la masa con el medio en cuanto a la nuclear fuerte, nuclear débil, gravitatoria y electromagnética. Bien, entonces la pregunta surge. ¿Usted piensa? ¿Usted sabe que existe? Pues yo le diré que si usted me dice a mí que piensa y que existe, usted no es más que un mentiroso. Y ustedes dirán, ay, pero ¿por qué me ha dicho mentiroso si yo sí pienso, yo sé que existo? Bueno, pues porque yo le digo que usted es un mentiroso. Porque la ciencia no puede confirmar que usted piensa.
La ciencia puede entender que hay una mente, pero la ciencia no puede medir, no puede procesar el pensamiento, porque el pensamiento no se puede explicar bajo las 4 leyes anteriormente mencionadas que lo definen todo en el universo. Es decir, usted coloca un electroencefalograma y ahí está la energía electromagnética y otras tantas, y más con las pruebas nucleares que se están haciendo ahora, y usted ve los picos. Bien, quiere decir que está demostrado que hay una electricidad. Ahora, cuando usted ve ese rollito, usted puede decir que la persona está pensando. No. Usted puede decir que hay actividad eléctrica en el cerebro, pero no puede decir lo que la persona está haciendo con su cerebro. Y esto, por favor, busquen las charlas de un profesor jesuita, no tengo ahora el nombre, pero siempre en sus charlas yo trato de oírlas, por lo menos de grabarlas y después las oigo. Y siempre es un jesuita que es astrofísico de la NASA, fíjense, como la iglesia ha llevado una apertura del entendimiento, y esto es magnífico. Entonces, usted piensa, demuéstreme que piensa. No, yo no se lo puedo demostrar. ¿Usted soñó anoche? Sí que soñaste. Soñé que iba caminando hacia mi casa. Usted es un mentiroso. Usted no puede soñar. Pero ¿cómo me va a decir a mí que yo no soñé, señor? Si yo sí soñé, demuéstremelo. Y se han hecho los experimentos con personas mientras están durmiendo. Se han visto alteraciones, o vamos a decir una parte hiperexcitable en el cerebro, y dicen, esta persona está teniendo un sueño, hay una actividad anormal aquí. Se relaciona y se supone que es porque usted está soñando. Pero ¿qué es lo que usted sueña? Eso no lo sabe nadie. Entonces, ese sueño que usted me contó realmente no existe, porque no hay una ley física que me diga a mí que existe. Ni científica ni biológica. ¿Cómo se explica entonces esto? Pues por el tipo de vida que Jesús nos está proponiendo en el Evangelio. Y no estamos hablando de Jesús para llevar a todo a la religión, sino que incluso los ateos que dicen que creen solamente en lo que ven, pues déjeme decirle que sus sueños no se ven, su pensamiento no se ve. Pero que es algo existente, usted sabe que usted piensa. Entonces las 4 leyes son capaces de explicar el cuerpo, Señor, pero no el alma. Pueden explicar el cerebro, pero no la mente y el pensamiento. Pueden explicar la vida biológica, pero no el ser. Y pueden explicar el conocimiento, pero no la aprehensión. Fíjense, estas cosas no se pueden medir. Dígame usted cómo usted mide la mente. Cómo usted mide el pensamiento. Cómo usted define el ser. Porque estar vivo no significa ser. Porque una planta está viva y no es. Entonces son estas cosas que se escapan de la ciencia y que es lo que los científicos llaman como lo que está por descubrirse y que nosotros llamamos vida eterna. Puede ser entonces la vida eterna. Sí, los científicos dicen, ¿puede existir una vida eterna? Claro que sí. ¿Por qué lo dicen? Porque al no conocerse su principio, no se conoce su fin. ¿A dónde va el cuerpo cuando morimos? Sabemos todos a dónde va el cerebro, en qué se convierte el cerebro, en qué se convierte nuestro cuerpo. Sabemos todo en qué se convierte. Pero ¿a dónde va el pensamiento? El pensamiento, como no se puede medir, no podemos decir que muere cuando muere el cerebro. Y esto lo han explicado muchas veces neurocientíficos, personalidades que no son creyentes, no profesan ninguna fe. Y la pregunta que le hacemos siempre, y ellos dicen, me han hecho la pregunta la pregunta trampa. Bueno, señor, ¿usted ha podido medir la mente? No, yo la mente no la puedo medir. Yo no puedo medir lo que tú piensas, yo no puedo medir tus sueños, yo eso no lo puedo medir, no lo puedo ver, no interacciona con las leyes físicas. No, sé que existe, pero yo no lo puedo demostrar con elementos, solo con los criterios que las personas exponen. O sea, todos sabemos que soñamos, pero no porque hay un estudio
que diga dónde se produce y qué es lo que usted sueña. No hay una máquina que detecte lo que usted está pensando. Si no, sería maravilloso porque se descubrirían muchos asesinatos, ¿verdad? O sea, conecto electrodos en la cabeza y le digo a la persona, oye, ¿dónde enterraste el cadáver? Pues no me hace falta, porque puedo entrar en sus pensamientos y de ahí extraer la información. Entonces ellos dicen que los estamos metiendo en una zona gris. ¿Por qué? Porque es una pregunta trampa. ¿Por qué? Porque como no se puede medir, no se puede saber y no interacciona el pensamiento ni el ser con las leyes físicas conocidas ni con las biológicas, pero por supuesto que la que prima es la física, entonces no se sabe si cuando la persona muere, muere el cerebro, pero a dónde va ese pensamiento y esa mente, eso no se sabe. Y es un juego de ajedrez que queda en tablas entre los científicos y los teólogos, entre nosotros y la ciencia. Ahora, como no se conoce su principio, no se conoce su fin. Mire, para que algo exista, se necesita visualizarlo. Pues enséñeme, como le digo, enséñeme la mente, y si no la veo, entonces no existe, usted no piensa. Entonces la vida no se justifica en un concepto científico, y ahí es donde a eso le llamamos religión. No nos da la respuesta, pero nos explica cómo somos en la desnudez de los misterios humanos. Yo le pregunto, como le digo, ¿usted sueña? Pues si me dice que sí sueña, pues es mentira, porque no es observable este fenómeno, ni está afectado por las 4 leyes de interacción física que hemos explicado anteriormente. Todo este complejo universo está atado a 4 interacciones físicas para que se considere que existe. Ahora, el que dice que cree en lo que ve, ya les he dicho, magnífico. Entonces no cree ni en el oxígeno ni en los átomos, porque los átomos ni se ven, ni se sienten al tacto ni al oído. Me refiero a la partícula como tal, al átomo. No lo vemos. El oxígeno no lo vemos. Ni se ve, ni se siente al tacto ni al oído. Entonces, el átomo no existe. La radiación tampoco existe. El oxígeno tampoco existe. Ni Dios tampoco existe, porque como no se ve, no vamos a creer entonces. Las personas dicen, yo creo en Dios, yo no creo en Dios porque no lo he visto. Yo digo, ¿y tú tienes forma? ¿Y por qué no está demostrado que existe? Bueno, pues tampoco está demostrado que usted sueña y que usted piensa y que usted es un ser humano. Lamento decirle, Señor, que me escucha, que no hay ningún método para que usted me caracterice la mente. La mente es un concepto filosófico y los conceptos filosóficos no están atados a las leyes físicas, por tanto no existen. Fíjense, tan sencillo como esto. Incluso psicólogos pueden saber que la dopamina, que esto, pero el psicólogo estudia la mente humana. Y estudiar la mente humana es muy difícil. Pero si usted le dice al psicólogo, tú trabajas en base a leyes físicas, a leyes biológicas, usted dice, no. ¿En base a qué trabaja? A la experiencia, a la práctica, a lo que se ha podido entender de la mente, que es el 0,000001%. Como decía, como dijo una vez Stephen Hawking, el 0,1%. Que se conocía más del espacio incluso que del océano. Eso son cosas realmente muy impresionantes. Entonces, usted dice, Dios no existe porque no lo he visto, porque no está probado que existe. Bueno, y tampoco está probado que existen las pesadillas, ni los pensamientos, ni los sueños, ni el yo, ni la inteligencia, ni las emociones. Nada de esto está demostrado. Pero nada existe. O sea, nada existe. Porque si bien algunos no se ven, otros tampoco pueden llevarse al sometimiento científico de la física. Recalco, lo que no interaccione con las 4 leyes, nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravitatoria, no existe. Pero si una persona tiene una pesadilla y usted le dice que es mentira, le aseguro que el que tendrá una pesadilla va a ser usted. Y esto tómenlo como un pequeño chiste porque es la realidad. Para adentrarnos en otro tema. Y como ya el concepto de vida lo hemos debatido anteriormente desde la biología y desde la física, el concepto espíritu debemos detallarlo entonces mejor. Bueno, ya sabemos lo que es vida y sabemos que me has dicho muchas cosas que realmente son verdades porque yo sueño, yo pienso, pero que no se pueden demostrar. Bien, entonces es una vida espiritual. Es crucial
para entender entonces la fe de los cristianos. ¿En qué creemos los católicos? ¿En qué cree esta iglesia? Y como deben imaginar, la vida biológica es visible, pero la vida fuera del cuerpo, como lo es el pensamiento, no lo podemos ver. Entonces, resulta que espíritu se podría interpretar como un principio impulsor del ánimo o esencia inspiradora, que permite obrar en armonía, espíritu de una orden, espíritu de un consejo, espíritu relajado, espíritu de un libro. También se le dice a un vigor natural o fortaleza que alienta a obrar, ánimo, valor, aliento, brillo, esfuerzo, vivacidad, ingenio. Esto es la definición, la estoy leyendo para que la entiendan. Pero bueno, entonces, ¿qué es la vida en el espíritu? Pues es vivir más allá de las ataduras del cuerpo físico y del cuerpo biológico. Ya lo hemos explicado. Podríamos entender entonces que existe una vida que no depende del cuerpo. La mente, el ser, el alma y la aprehensión pueden desarrollar todas las funciones no biológicas por medio de una fuerza vital llamada espíritu. Así de sencillo. Como mismo se sabe que el cuerpo físico necesita de ciertos elementos, de ciertas energías para su movimiento, para su desarrollo, pues entonces el pensamiento, la mente, el ser, el alma, ¿de qué esencia se nutre? ¿De qué energía se nutre? Pues a eso nosotros le llamamos espíritu. ¿Ah? Entonces la vida en el espíritu no estaría atada a las leyes físicas. Las 4 leyes que lo explican todo lo observable y lo inobservable, que pueda ser capturado o medido. Un gran ejemplo de este tema, como les expliqué, es el oxígeno y las radiaciones. Miren, no vemos ni el oxígeno ni la radiación, pero existen. Y pueden ser medidos, por tanto observables mediante máquinas o artefactos que se construyan. Pero sin embargo, el espíritu es inobservable en toda la extensión, porque el espíritu no se puede ver, ni medir, ni cuantificar. Escapa de las leyes. Entonces, ¿la vida espiritual qué es? Cuando alguien viene y yo le digo, desarrolla tu vida espiritual o haz los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, las personas se quedan como, vida espiritual. Bueno, será, no sé, la energía, no saben. Bueno, mire, la vida espiritual es aquella que se vive dentro. Mire, la oración o la meditación es considerada vida espiritual, porque altera la calidad y la disposición del alma. De eso se nutre nuestra alma, de la oración, de la meditación. De eso se nutre el alma para que tengamos una vida espiritual elevada o mejor. Por tanto, cuando morimos, ¿a dónde va la mente? ¿A dónde va lo que soy? ¿A dónde va mi inteligencia, lo que he aprendido? ¿A dónde va ese vigor? Ese motor que es el que hace que pensemos y seamos. Pues esa respuesta es muy difícil de dar y se sigue trabajando en ella desde la religión y desde la ciencia. Para el que tiene fe, la existencia nunca está atada solamente a caminar, excretar y reproducirnos, fíjense. Hay algo que hace que pensemos, que seamos. Eso es espíritu. Por tanto, Jesús nos propone una vida que no tiene límites y por tanto sí es real que es eterna. Si la ciencia propone que el espíritu es una energía, pues entonces es indestructible, porque al igual que la materia ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Esto es un principio físico inexorable, entonces con el espíritu pasa lo mismo y con la mente igual. Ni se destruye, ni se crea, ni se destruye. Solamente se transforma. Entonces el cuerpo está impedido de viajar. Mire, el cuerpo está impedido de viajar a 3 ciudades en menos de un minuto. Sin embargo, la mente puede hacerlo en mucho menos tiempo. A este viaje mental, como usted le dice, pensamiento. Y en teología muchos santos experimentaron la bilocación, que era estar en 2 lugares a la vez. Ajá. O sea, yo puedo demostrar en la realidad, a creer que solo lo visto existe. Usted viajó a Tokio, París y Moscú. Sí, me muestra sus visados, sus fotografías, las compras, los souvenirs. Y esto, si usted me lo está demostrando, porque mis ojos lo ven, lo puedo comprobar. Es cierto que fuiste allí. Ahora, si usted en un momento de relax, de meditación, caminó por las calles de Madrid, sintió una alegría, se visualizó dando un paseo por un parque, pues eso es mentira. Eso que usted pensó es mentira porque no me lo puede comprobar. ¿Cómo me lo comprueba? Demuéstremelo. No puede. Y usted me podrá jurar que tuvo una experiencia muy linda, un déjà vu. Bueno, lo pongo en duda y lo niego. Es mentira porque ni lo vi ni usted me lo puede comprobar.
Pero sin embargo usted me va a decir, pero no me digas mentiroso porque realmente yo sí, esto sí me ocurrió, yo pensé, soñé que estaba en otro país. Pero como no me lo puede demostrar, usted se va a sentir mal. Entonces, los que tenemos fe somos los que tenemos la capacidad de saber que Dios existe, aunque no esté comprobado, pero que lo podemos sentir porque lo vivimos. Entonces, hay que creer solo lo que vemos y se puede comprobar. Podemos demostrar los sueños, los pensamientos, las pesadillas, lo podemos demostrar, ¿existen o no? Claro que existen. Entonces, como mismo ocurren estos fenómenos que ni son observables ni se pueden medir, existen otros tantos fenómenos de la misma magnitud y con similares características, pero que escapan a estas leyes terrenales. Entonces, ¿qué es vida espiritual? La vida que propone Jesús. Bueno, Señor, mire, la vida espiritual, si usted quiere agrandar el concepto, no es más que aquella forma de existencia que no precisa del cuerpo para actuar, que no es visible ni se puede comprobar por la ciencia, pero que existe y es. Eso es la vida espiritual. Fuera de esto, lo demás es vida terrenal. Pero cuando las personas preguntan, este hombre tiene una fe, este hombre cree en Dios, pero si esto ni está comprobado. Bueno, no estará comprobado para usted, pero comprobado está por los mismos físicos que dicen, hay sucesos a nuestro alrededor que no podemos medir, no podemos captar, pero que existen y son. Entonces, ¿qué es la vida espiritual? El concepto que esta iglesia le ha dado y que comparte con tantas otras cuando tenemos que dialogar, aún en las diferencias. Cuando hablamos entre teólogos y historiadores, ahí no importa que usted sea de un lugar o de otro. No, ahí todos hablamos. Y siempre se ha defendido qué es la vida espiritual. Y nuestra iglesia marca siempre ese punto. Es aquella forma de existencia que no precisa del cuerpo para actuar, que no es visible ni se puede comprobar por la ciencia, pero que existe y es. Entonces, esto es vida espiritual. Esta es la vida que nos propone Jesús. Esta es la vida que nos propone Cristo. Esta es la vida eterna. La pregunta, ¿qué pasa después de la muerte? Bueno, miren, después de la muerte se supone, según la fe, se supone, fíjense cómo le digo se supone, porque nadie puede dar esa interpretación excepto que no se muera. Se supone que esa mente, todos estos elementos que escapan de la física van a existir y van a seguir existiendo. Y de ahí se deducen muchas de las corrientes que después vinieron del espiritismo. Tenían esto en conocimiento. O sea, yo escapo. El alma escapa, pero el alma va con un pensamiento y con la capacidad de seguir pensando, porque para seguir pensando no se ha demostrado que necesitamos un cerebro. Aunque digan, bueno, pensamos porque el cerebro existe, pero el pensamiento, el ser, la mente, los sueños, se le achacan al cerebro. A partes incluso. Pero realmente lo que existe dentro, el ser, no lo podemos medir. Podemos ir a ver a un médico, al mejor neurocirujano, al mejor científico y decirle, yo voy a pensar en algo. Y él va a decirme, sí. ¿Qué usted vio en el electroencefalograma? Bueno, vi picos. ¿Y qué significan esos picos? Bueno, que hay electricidad en el cerebro. Y no dice si yo estaba pensando o no. Bueno, siempre este pico podría. Bueno, pues yo no estaba pensando, tenía la mente en blanco. Y aún así salió ese pico. Ah, no, pero eso no lo sabemos. Entonces, este pensamiento que nadie puede descifrar y nadie puede adivinar, esta poesía que creamos, estos relatos, escribir un libro, tener, por ejemplo, díganme ustedes, ¿qué es un pentagrama? Bueno, ustedes dirán, el pentagrama es donde se ponen, notas. Usted ha visto, si usted ha visto lo que utiliza, por ejemplo, la música, mire, se le ha puesto estos corcheas negritas, claves de sol. Ahora, ¿usted entiende esto? ¿Usted entiende el pentagrama?
Dígame. Si yo le doy ahora a usted un pentagrama lleno de renglones y con esas nomenclaturas extrañas, ¿usted qué siente? Pues no siente nada. Usted me va a decir, ¿pero qué me está dando? Bueno, sé que es música, sé que con esto es música, pero para mí no significa nada. Una serie de puntos negros unidos unos con otros, esto que parece un palito de golf. Ah, pero existe. Eso es un papel, ahí hay tinta. Ahora, cuando yo llevo ese pentagrama al piano, al instrumento, y lo ejecuto, usted va a llorar o se va a alegrar, o usted va a llorar y otro va a reír, otro va a decir no me interesa esta música, pero otro va a decir que es sublime. ¿Eso se puede medir? ¿Podemos medir la música? Sí, ¿qué es la música? Pues no es más que una serie de sonidos que encajan armoniosamente, ya hasta ahí. Pero lo que para mí representan, ¿eso dónde se produce? Sí, en el cerebro. Bueno, pero es que porque a mí lo que me da llanto a ti te provoca alegría. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo lo observamos? Entonces, señor, en esa inobservancia, aprendan que la vida es eso. La vida es un pentagrama. La vida es algo complejo, pero es algo físico. Ahora, lo que usted realiza día a día, eso es vida en el espíritu. ¿Ah? Usted puede caminar por la calle y va a ir caminando sin saber a dónde, como un zombie. Ahora, si usted camina, pero usted va pensando en qué voy a hacer, coordino lo que voy a hacer, a dónde voy, que esta flor, observé esta flor, me atrajo. Vi una rosa muy linda en una esquina. ¿Tú la viste? Sí, pero no, yo no veo esa flor tan linda, pero ella la vio bonita. Todos estos criterios filosóficos de nuestro pensamiento, ¿cómo se pueden medir? ¿Cómo se pueden demostrar físicamente y por la biología? Y sabemos que lo que no se explica por la biología o por las 4 leyes físicas no existen. Y con esto los dejo para no extenderme en este podcast, pero que sepan que la vida espiritual es eso. La vida real es un pentagrama, un papel blanco lleno de rayas, líneas, puntos negros que no entendemos. La vida espiritual es esos puntos, esas rayas, esas corcheas y esas semicorcheas llevadas a la ejecución que crea la música para los sentidos. Esa es la diferencia entre la vida espiritual y la vida material. La vida material es eso, una materia. La vida espiritual es un sentimiento, es una pasión, es un pensamiento, es un ser. Existe y es. Con esto, que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tengamos un buen desarrollo de nuestra vida espiritual. Creemos, pensemos, analicemos, disfrutemos y así ganaremos una vida espiritual que es la que va a perdurar después de la muerte. Esa es la vida eterna de la que Jesús nos habla, o por lo menos así lo hemos entendido. Sobre la vida se sigue hablando mucho teológicamente y siempre estamos dándole nuevos conceptos, nuevos virajes, porque la ciencia y la religión avanzan juntas. Una ayuda a la otra. Entonces, ¿cómo se puede vivir la fe? ¿Cómo usted vive la vida espiritual? ¿Cómo se puede ser creyente si entendemos que la religión va por el espíritu y la vida va por la materia? Pues quieren que le diga la forma más feliz de vivir, poniendo un poco de una cosa en cada cosa, poniendo materia en el espíritu y espíritu en la materia. Eso es una buena vida y una buena vida espiritual. Muchas gracias, hasta un próximo encuentro.